Buenos días, mis queridos contertulios. Hoy os voy a hablar de una novela basada parte en la ficción, parte en la historia, como tal novela histórica que es, ¿no? Escrita por Luis Enrique Sánchez, que se titula El tesorero de la catedral. El tesorero de la catedral de Córdoba. Hace referencia al tesorero que había en el año 1473, don Pedro Fernández de Alcaudete, al que también hace referencia histórica, por lo tanto, efectivamente este hombre vivió y desarrolló su labor como tesorero de la catedral, como canónigo en Córdoba. Fue un personaje real. Y así nos lo hace ver Teodoro Ramírez de Arellano en su libro de Paseos por Córdoba. Este hombre era un ambicioso empedernido. Vosotros sabéis que incluso en época reciente hemos tenido personajes de la misma catadura moral en Córdoba, en el mismo puesto, y con las mismas ambiciones o quizás más. Y entonces este hombre no solo quería el poder, sino quería el dinero. Su ambición no tenía límites. Además, su perversión sexual también. Era un hombre dado a todos los vicios. Todo lo conseguía porque tenía el poder del puesto que ocupaba y el dinero que robaba a la iglesia, robaba del cabildo de la catedral. Y todo ello dio lugar a un personaje perverso al que un segundo personaje, Diego Rivera, es el que nos va enlazando la historia de este hombre. Era un bachiller que estudió en Salamanca, volvió a Córdoba cuando estudió, y aquí pues nos va presentando al tesorero de la catedral. El final de él fue, no digo que acorde, porque nunca debemos de alegrarnos de unas circunstancias como esa, pero fue muy acorde a cómo actuó en su vida, ¿no? Se descubrió, porque la Inquisición ya empezaba a saberlo todo, sobre todo cuando aplicaba sus tormentos, de que era judío en realidad. O sea, él mantenía, como se suele decir, sobre la ley de Moisés, mantenía una perfecta armonía, pero ocupaba un puesto como católico. Esto se descubre, se condena y al final pues se ajusticia. Muere por orden de la Inquisición y ahí se acaba todo el poderío de este personaje. Evidentemente nos enseña varios valores, que el poder y la riqueza son efímeros, son terrenales, son provisionales, que quizá hubiera sido mucho mejor haber dejado la iglesia, haberse postulado como judío, pero claro, en ese caso no hubiera sido lo que fue. Por ese motivo yo creo que tiene, incluso la novela histórica tiene su enseñanza. En este libro tiene su enseñanza. No olvidemos que es un personaje que ha existido. Por lo tanto, fue tal cual nos lo cuentan. Nada es eterno. Quizás si se hubiera dedicado toda la maldad que puso en su vida a hacer el bien y con la verdad por delante, muy posiblemente le hubiera ido de otra forma. Evidentemente no hubiera tenido los bienes materiales que tuvo, pero posiblemente también hubiera tenido una vida mucho más larga de la que en realidad tuvo. Por lo tanto, yo he visto muy interesante. Este libro lleva ya publicado muchísimos años. Cuentan las malas lenguas que se consintió su publicación a cambio de algo. En aquel momento estaba la situación muy difícil o muy sensible en Córdoba con respecto al que había en ese momento tesorero de la catedral y a las circunstancias que concurrían de enfrentamiento incluso con su propio obispo, y por lo tanto era un tema delicado. No obstante, Luis Enrique Sánchez hace una gran obra, discreta, fiel y de fácil lectura. Por ello yo recomiendo El tesorero de la catedral de Luis Enrique Sánchez. Muchas gracias.